Vamos a tener palabras de oración, hermanos, por favor. Amante, Dios y Salvador Santo, gracias una vez más por permitirnos doblegar nuestras rodillas. Sabemos que nuestras oraciones ascienden directamente al lugar santísimo. Ayúdanos para que cada día confiemos en ti a través del trono de tu gracia. Ahora que vamos a abrir tu palabra, permite la presencia de tu Santo Espíritu para que esa palabra ilumine nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Seamos bienvenidos de nuevo, hermanos. Bienvenidos todos los hermanos también que nos miran a través de la televisión, a través de las redes sociales también. Vamos a continuar estudiando el tema, la parte que quedó pendiente del tema ahora que tenía como título ¿qué es lo que falta? Vamos a la segunda parte del tema y vamos a iniciarlo con un repasito un poquito del primero para que nos encaucemos los que no han visto este tema todavía, ¿verdad? Decíamos en la primera parte, presentaba esta lámina que aparece descrita, donde se describen las señales previas al fin, a la venida de Jesús. Y ahí se describen esas señales enumeradas y mencionando el versículo a la par, ¿verdad? Decíamos en el estudio anterior, en el versículo 5 se menciona como señal la señal de los falsos mesías que iban a aparecer antes de que Cristo viniera. En el versículo 6 se mencionan las guerras y rumores de guerra. Pero en el versículo 7, que es muy importante, y vamos a remarcar ese versículo 7 más adelante, destacaban tres principales señales. Y mirábamos, por ejemplo, en la señal número 3 que aparece numerada, mencionaba en el versículo 7 hambres, como una señal que anuncia la proximidad de la venida de Jesús. Mencionaba pestes, el versículo 7. En Lucas, más adelante lo vamos a ver, dice pestilencia. Mencionaba terremoto. De ahí siguen las otras señales, ¿verdad? La señal de los mártires en el versículo 9 y 10. Significando que va a haber persecución antes que venga Jesús. Las señales de los falsos profetas y la señal de que la maldad iba a ir en aumento y se iba a enfriar la fe de la mayoría de los cristianos. Y la última señal era que el evangelio iba a ser presentado a todo el mundo en el verso 14. Pero íbamos, como mencioné anteriormente, a remarcar el verso 7. Del capítulo 24 de San Mateo, en el verso 7 dice, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, pero menciona las tres señales. Habrá pestes, mire qué señal más prominente, hambres y terremotos en algún lugar de la tierra. No, en diferentes lugares de la tierra. Qué interesante esto, muy bien. Pero el capítulo 13 de Marcos también habla de esas señales. Y en el versículo 8 específicamente identificas las mismas señales que aparecen, o por lo menos dos de las tres señales que aparecen en Mateo 24:7. Si ustedes miran, habla de los terremotos en muchos lugares, habla de hambres y habla de alborotos. Y va a ver, este adiciona el elemento alboroto, que no lo presenta Mateo, ¿verdad? Y vamos a verlo en Lucas, para que presentemos los tres evangelios, donde vamos a presentar un cuadro completo de las señales de ese versículo muy específico de Mateo 24:7, de esas tres señales que estamos mencionando. Habrá grandes terremotos, menciona, habrá hambre y vuelve a mencionar pestilencia, o es lo mismo que pestes también. La palabra pestilencia y peste son las mismas, ¿verdad? Es una derivada de la otra. Entonces, ¿qué cuadro completo miramos aquí?
¿Cuál es el común denominador de estos tres pasajes? Las tres señales que acabo de mencionar: peste, hambre y terremoto, enumeradas en Mateo. Entonces, haciendo el cuadro completo, esas tres señales en el tiempo del fin, antes que venga Jesús, son muy prominentes. Quiere decir que esas tres señales se van a dar con mucha frecuencia y con gran intensidad. Mencionábamos cuáles son los peligros del tiempo actual. Una vez que ya mencionamos las señales, vamos a mencionar los peligros del tiempo actual con el espíritu y profecía. Ya lo vimos bíblicamente. Lo vamos a ver, lo presenta Eventos Últimos Días en la página 24. Y presenta así y dice: la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia. ¿La furia de qué? De la tempestad. ¿Cuál tempestad? La que acabamos de mencionar en los pasajes anteriores. ¿Qué tempestades mencionábamos? Ya las mencionamos. Terremoto, ¿qué otra cosa? Hambre, todo eso es producto de las mismas cosas que se está desarrollando. Pero aquí la menciona ya con más específico. ¿Cómo vamos a afrontar o a enfrentar, pudiera ser la palabra para que le entendamos, todas estas tempestades, esta catástrofe que se avecina? Y es más, no es que se avecinan, sino que ya las estamos viviendo, como lo mencionábamos en el estudio anterior. Pero hoy vamos a mencionar más catástrofes, porque el estudio de hoy, desde el punto de vista del contexto de las catástrofes y las pestilencias, ¿verdad? Miren, sigamos. Dice que el Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar? El Señor se va a levantar, ¿para qué? Para sacudir, ¿cómo dice? Terriblemente. Oiga, qué palabra más adecuada para mostrar la enormidad o la intensidad de estas catástrofes o de estos fenómenos. Dice terriblemente. Veremos desgracias por cuánto, por un continente, por dos continentes, por tres continentes, por 4 países. No, por todas partes. ¿Y qué más dice? Estallarán incendios inesperadamente. ¿Por qué se dice inesperadamente? Que no son provocados por agente humano. Ustedes saben que muchos incendios son provocados por gente que, con mala intención alguno, para destruir propiedades de otros, o qué sé yo, u otros tal vez por negligencia. Pero estos incendios no son ni por negligencia, no son ni por mala intención. Dirán los científicos, son resultado de la naturaleza, pero sabemos que nosotros, podemos decirlo, no son resultado de la naturaleza, es el resultado de lo que acabamos de decir aquí anteriormente, en esta línea, que el Señor se va a levantar para sacudir terriblemente la tierra. Por eso dice, estallarán incendios inesperadamente, no habrá esfuerzo humano porque los extinga. En las escenas finales de la historia, oigamos bien, en las escenas finales de la historia, ¿qué es lo que va a prevalecer? ¿Qué es lo que va a prevalecer? Dice, la guerra, pero más, enmarquémoslo, epidemia. ¿Qué es lo que va a haber más en los días finales de la historia? Epidemias, pandemias, pestilencia, pestes. Cada día que avancemos va a haber más, ¿verdad? Se va a hacer más significativo esa señal y más pronunciada. Habrá epidemia, mortandad, y ¿cuál otra es señal? Hambre. No como el hambre que hay solo en África. Nos hemos fijado, en África hay hambre por la sequía. Desde hace tiempo, en África hay hambre por la sequía. Ahora no solo en el continente africano, ahora va a ser por todo el mundo. ¿Vamos bien? Dice, ¿y qué más va a pasar? Las aguas del abismo, inundaciones, que las estamos viendo, mirábamos en el tema anterior esto, rebasarán sus límites. Dicen que en Europa, mencionábamos en el tema anterior, ahí en Alemania, cayó la cantidad de agua de 8 meses. Y en China, creo que el dato, si no mal recuerdo, casi lo cayó lo de ese tiempo, casi lo de un año, en 3 días.
O sea, rebasó los límites, ¿verdad? Después, ¿qué más dice? Incendio, inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Ya lo estamos viendo eso. La última cita, para que entremos en detallar. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Oiga bien, en rápida sucesión. Quiere decir que en un país va a haber, en otro país otra cosa o de lo mismo. Si hay inundaciones, si hay fuego, si hay nevada, si hay terremotos, por todos lados va a ser, dicen, rápida sucesión. Ya lo estamos viendo. Pero esto va a ser peor. Y eso que nos está diciendo cada vez que sea peor, que Cristo está a la puerta, como mencionábamos en la cita del estudio anterior, ¿verdad? Y después que dice aquí, en rápida sucesión, repito, se seguirán unos tras otros los castigos de Dios. ¿Y cuáles son? Dicen, rápida sucesión, incendios, ya lo vimos, inundaciones, bueno, incendios no hemos visto hoy, ¿verdad? Inundaciones sí, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Terremotos, también hoy vamos a mencionar, guerra y derramamiento de sangre. Muy bien, vamos a entrar ya a lo que dicen los científicos. ¿Qué dicen los científicos de todo esto que está ocurriendo? La ciencia trata de dar, como decía en una cita que estudiábamos en el estudio anterior, explicación de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en los terremotos, ¿qué dice la ciencia? Los terremotos son el resultado de las placas tectónicas, el problema. Las inundaciones, sí, los huracanes son producto, digamos, del problema climático que hay y ya comienzan ellos a dar explicaciones. Pero dice la palabra inspirada que el hombre no puede dar explicación de eso. Trata de hacerlo como en el tiempo antediluviano que querían dar explicación. Pero eso ya, como decíamos en la cita anterior, son los terribles juicios de Dios, pero no juicios sin misericordia, son juicios de Dios con misericordia, como estudiábamos en el estudio anterior, que Dios tiene un propósito al permitir que hayan estas catástrofes, y es para atraernos, para que reflexionemos, ¿verdad? Todos, tanto los que no conocen de la palabra como los que conocemos y no andamos en buen camino, entonces Dios dice que nos encaucemos en el buen camino y Dios nos atrae por medio de ese. Pues son instrumentos mediante los cuales Dios permite atraernos. Bien, dicen los científicos. Ya hablamos la palabra de Dios, ahora vamos a ver qué dicen los científicos. Los científicos han advertido durante décadas, es verdad eso, que el cambio climático hará que las olas de calor sean más frecuentes e intensas. Eso es cierto. Tienen años de venir diciendo los científicos eso, ¿verdad? Por el problema de la capa de ozono y todo eso, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado en otras veces. Esa, dice, es una realidad que ahora, dicen la ciencia, esta es la ciencia, que ahora se desarrolla en Canadá. Esto es tomado de un periódico, pero también en muchas otras partes del hemisferio norte, que se está volviendo cada vez más inhabitable. El hemisferio norte, la parte helada, la parte de hielo, la parte de la región fría del mundo, dice que se está volviendo inhabitada. Porque más bien ahora hay calores ahí, como lo vamos a ver más adelante. Las carreteras, esto fue verídico. Las carreteras se derritieron la semana pasada en el noreste de los Estados Unidos, verídico. Usted sabe que las carreteras tienen material asfáltico, eso se derritió por el calor intenso que hay del sol. Lo derritió. Pareciera cosa como, no sé, como que no se cree eso. Pero en realidad eso ha ocurrido según las noticias. ¿Y qué más dice? Y se les dijo a los residentes de la ciudad de Nueva York que no usaran electrodomésticos. Óigase bien, en Nueva York no los usen y en muchos otros lugares de Estados Unidos. Por el calor mismo. No lo usen, dice, electrodomésticos de alta energía como lavadora, secadora, ¿verdad? Y dolorosamente incluso hasta aire acondicionado, pues, por el problema de la red eléctrica. Estaba recalentándose. Es un problema serio, puede provocar incendios y más desgracia. Mira hasta dónde se ha llegado esto. Muy bien, vamos a hablar de los incendios. Canadá queda al norte de los Estados Unidos, ¿verdad?
es fronterizo. Y Canadá es un país muy helado, ¿verdad? Muy helado. Hay temperaturas bajas. Y hay parte en Canadá que es más helado en las montañas. Y hay una ciudad ahí, un pueblo, que es helado, esa zona, ¿verdad? No sé si al lado de Columbia, no sé cómo se llama ahí. Yo creo que por aquí sale el... O más, aquí está Columbia Británica. De ahí queda esa ciudad, ese pueblito de Lytton, dice, Lytton, no sé cómo se lee en inglés, Lytton, pues le vamos a llamar nosotros. Esa pequeña ciudad de Lytton ha llegado a tener un récord sombrío. El martes, esto fue el 5 de julio, ¿verdad? Esto ya tiene días, ¿verdad? Pero fue en este mes. Experimentó la temperatura más alta de Canadá. Porque la temperatura de Canadá es baja, helada, y ahora se subió en ese lugar. Y es montañoso ahí. Más alta de Canadá en una ola de calor sin precedente. ¿Qué quiere decir sin precedente? Que nunca ha habido ese calor en Canadá en la historia. Esto no es normal, mis queridos hermanos. Que ha matado a cientos de personas, óigase bien, cientos, durante una semana y provocado más de 240 incendios forestales en la Columbia Británica. Terrible eso, hermano. ¿Qué más dice? La mayoría de los cuales aún están ardiendo en ese momento, ¿verdad? En ese momento, en esa fecha. Y Lytton, no sé cómo le llame, ha alcanzado temperatura de 50 grados aproximadamente, 49.6, 50 grados Celsius. ¿Se imagina usted una temperatura? Aquí nunca hemos tenido una temperatura de 50 grados. 50 grados Celsius. Algo asombroso para la ciudad de solo 250 personas, ese pueblo ubicado en las montañas. ¿Se imagina usted una montaña donde todo es helado y peor Canadá, un lugar helado y que haya incendios provocados por el sol? Por las altas temperaturas del sol. ¿Se imaginan ustedes eso? Ese es un fenómeno insólito, inexplicable, ¿verdad? Donde las temperaturas máximas que hay ahí, máxima, o sea, cuando está más caliente ahí, es 25 grados. Normalmente, cuando está más caliente esa zona es 25 grados. Todavía Jinotega creo que es más caliente. Jinotega es helado, aquí en Nicaragua. ¿Cómo será eso? Y dice, esa es la temperatura más caliente. Pero ahora se duplicó a 50. Y habla aquí de que, aquí un poquito más, no voy a leerlo literal, de que 9 de cada casa del pueblo fueron destruidas. El 90% fue barrido. Tuvieron que evacuar a las personas y muchas murieron. Y quedó en ceniza. Ese pueblo quedó en ceniza. Tuvieron que huir, dice aquí, han obligado a la gente, así como a cientos alrededor, a huir de esa zona. Hay imágenes que presentan eso, como la gente está huyendo, ¿verdad? Va saliendo en los vehículos y están las grandes llamas por las carreteras, que casi los alcanzan. Por el momento aquí hay una lámina. Estas láminas son reales, pues, sacado de los periódicos, esas son casas, si ustedes miran en las láminas, casas que están siendo destruidas de ese pueblo. Ahí en esta lámina también se logran ver, miren las grandes llamaradas de humo, donde van pipas y cosas. Miren, aquí vienen saliendo de la ciudad ya huyendo. Van en huida ya porque los va a alcanzar el fuego. Esto quedó calcinado, muchos vehículos y muchas cosas después que se apagó el fuego en algún lugar de esa ciudad, calcinado. Pero vamos a Rusia ahora. Estamos en América, por eso decía ahí la cita, si ustedes ven, en rápida sucesión van a ocurrir estos fenómenos en diferentes países. Aquí rápida sucesión. Ahí mismo en Rusia, en este mismo mes, en Rusia como es un país helado. Y ahí donde queda, al lado en Siberia, más adelante vamos a ver un detalle, Siberia es la zona más helada del mundo. Y ahí ha habido problemas. Miremos en Rusia, en Moscú, la capital. Reportó su temperatura más alta en junio de 34.8. ¿Cuándo ha habido eso?
Y dice ahí que los agricultores siberianos están luchando para evitar que ese cultivo mueran por la ola de calor que hay. ¿Ves? Las altas temperaturas se dispararon hasta 30 grados. La Organización Meteorológica Mundial está tratando de verificar la temperatura más alta jamás registrada al norte del Círculo Polar Ártico, donde comenzaron cuando comenzaron los registros ahí. Es terrible eso. Nos vamos a una ciudad de Rusia, en Siberia. Los incendios forestales han hecho estragos en todo el mundo, calcinando lugares que no solían incendiarse. Aquí hay la fecha del 22 de julio, hace 8 días. ¿Qué ocurrió esto? ¿Qué ocurrió ahí? CNN, ¿verdad? Dice Yakutsk, en Siberia rusa, es una ciudad, es conocida como la ciudad más fría del mundo. ¿Cuál es la ciudad más helada del mundo? Ahí queda en Siberia, Rusia. ¿Y sabe qué le pasó a la ciudad más helada del mundo? Aquí están, miren. En un lugar en el que una simple nariz expuesta durante meses de invierno puede provocar un dolor. Con solo la temperatura alta le causa problemas internos al cuerpo, dice. Y que la gente está acostumbrada a tomar precauciones contra las temperaturas heladas. Dice que para prepararse para los trabajos, dice que tienen que ir bien abrigados y prepararse con anterioridad. Ahí hay unas imágenes de la ciudad como es normalmente la ciudad. Pero ya ahora esa ciudad pues hay incendios. Han habido incendios forestales y las temperaturas de ahí han subido en ese lugar, han subido, ¿verdad? Pero viajemos ahora. Miren bien cómo vamos, lo que decía la cita. Por eso Dios no se puede equivocar, por eso el Espíritu y Profecía, Dios nos ha dado, digamos, esa luz del Espíritu y Profecía, donde nos dice a nosotros, los adventistas del séptimo día, el pueblo remanente, cómo van a ocurrir las cosas exactamente y con detalle. Ya nosotros las sabemos. Pero aún sabiéndolas, muchos nos vamos a perder, la inmensa mayoría. Vamos a viajar ahora. Estuvimos en América, continente americano, con Lytton en Canadá. Después viajamos a Rusia, a Siberia. Y ahora vamos de Europa, vamos para Asia. Vamos a la India. La India es otra potencia mundial, es uno de los países más poblados del mundo, ahí como Rusia. Está atacando a los países más poderosos, si se han fijado. Canadá, Estados Unidos, Rusia, India, los países más poderosos. Fíjense bien, esto no es casualidad. En la India, decenas de millones de personas en el noreste se vieron afectadas por las olas de calor. En la India, ahí vemos una imagen, mire, eso es en la calle. La India. No aguantan el sol, los rayos del sol no lo aguantan. ¿Y qué dicen más aquí? El Departamento Meteorológico de la India clasificó el miércoles a la capital de la India, que es Nueva Delhi, y las ciudades circundantes, otras ciudades como que experimentan calor extremo severo. O sea, en la propia capital y en ciertas ciudades circundantes ha habido en la India calor severo. Mire esa frase. Con temperatura que se mantiene consistentemente en los 40 grados, más de 7 grados por encima de lo habitual. Sigamos viajando en el Medio Oriente. En Irak superan los 50 grados. En Irak las autoridades anunciaron, tuvieron que dar un día feriado en varias provincias, dice, incluida la capital Bagdad, porque simplemente hacía demasiado calor para trabajar y estudiar. Después que las temperaturas superaron los 50 grados y su sistema eléctrico colapsó, el sistema eléctrico, la electricidad ahí falló. Entonces no había aire acondicionado, no había esto, entonces tuvieron que salir, ¿verdad? No hubo trabajo, no hubo movimiento normal. Ahí se salen echando agua a la gente en las calles. Esas son las imágenes que salen ahí en la internet. Vamos a los Estados Unidos. Ya miramos Canadá. Ahora fronterizo con Estados Unidos. Aquí aparecen ciudades en los Estados Unidos como Nueva York con pura humalera. Y eso ha generado mucho calor, humo, de los incendios forestales que llegan de otras ciudades de los Estados Unidos. Humo. Hay una, ¿cómo le llaman a eso? Una bruma. Y dice que los incendios que arden sin control al oeste en los Estados Unidos envían bruma a través del continente hasta la ciudad de Nueva York. Vamos a explicar un poquito eso.
Vamos a leer un escrito primero. El humo de los devastadores incendios que sacuden el oeste de los Estados Unidos han llegado hasta la otra costa del país. Vamos, mire qué sorprendente esto que les voy a explicar. Ciudades como Filadelfia y Nueva York, situadas a más de 4.500 kilómetros de distancia del fuego de Oregón, dice que hasta ahí llegó el humo y el calor. 4.500 kilómetros. Y dice que ahí Nueva York llegó a ser como Lima, que es la capital del Perú, y Calcuta, como la ciudad más contaminante del mundo. El pasado martes, mucho humo contaminante, hay mucha enfermedad había y muchas altas temperaturas. Dice que había una marea de ácido tóxico desatado por los 80 incendios. Y quiero explicarle. El incendio principal ocurrió en Oregón. Oregón es esta ciudad, aquí, en la costa oeste de los Estados Unidos. Oeste, este es el oeste y allá es el este, lo contrario. Este es el norte, sur, ¿verdad? Sur aquí, norte, sur, oeste y este. Entonces, donde ocurrió el mayor incendio fue en la ciudad, fue en Oregón, en el estado de Oregón. Pues este incendio provocó cenizas, no solo cenizas, humo más bien, y la temperatura, dicen que creó su propio clima, que ahí se produjeron por ese problema que había, hasta hubieron tormentas y rayos. Eso provocó su propio clima. Pero eso tuvo incidencia hasta Nueva York. Mire cuánto abarcó todo el país. Nueva York y Filadelfia. Creo que por ahí. Hasta ahí llegó. Mire, clase de incidencia. Desde aquí, de Oregón hasta Nueva York, hay 4.500 kilómetros. ¿Cómo cuánto es esa distancia? Es más largo que ir de Nicaragua a la frontera con Estados Unidos. En Nicaragua, a la frontera con Estados Unidos, hay menos de 3.000 kilómetros. Y ahí hay 4.500 kilómetros. Es una barbaridad lo que ocurrió. Ya viéndolo así, en mapa, mire, es algo insólito, es algo que no se puede explicar. Está el incendio y 4.500 kilómetros afecta a la ciudad que está. Es algo inexplicable, pero ya sabemos que eso no es insólito para el Señor. Muy bien, vamos a continuar hablando de los Estados Unidos. Más de 50 millones de estadounidenses, según CNN, seguían bajo alerta de calor. Ahí estaba la fecha. Se han reportado cientos de muertes en el noroeste del Pacífico y Canadá en medio de una devastadora ola de calor. Miramos aquí el estado de Columbia Británica, que es en Canadá, y en los Estados Unidos, ciudades como Seattle, Portland, han registrado la temperatura más alta de la que se tiene constancia. Está también el mayor incendio que hubo fue en Oregón, donde hubieron supuestamente hasta ese momento 67 muertos, 63 muertos. Hoy deben de haber más. Y aquí el de CNN dijo algo, periodista, o la persona, el científico que estaba hablando al periodista de CNN, le dijo que si se calienta el planeta habrá una mayor incidencia de calor extremo. Si se calienta el planeta, va a haber más calor en el mundo. Ahí aparece un dato de Portland y Seattle que superan los 37 grados de temperatura y aparecen ahí los servicios médicos, fueron visitados por este problema, los hospitales. Ahí aparecen datos, ¿verdad? Que los hospitales fueron visitados, ¿verdad? Podemos estar viendo eso. Pero no solamente ha ocurrido ahí, en Turquía hubo, ahorita esta semana, quiero ver la fecha, ahorita hace 2 días, 29, está la fecha el 29, hace 2 días en Turquía. Dice que gran incendio forestal en una zona turística de Turquía, dice que los vientos en el sur de Turquía han matado al menos 3 personas y hospitalizado a más de 50 y las casas muchas se quemaban, ¿verdad? Ahí hay ese dato. Ahí hay imágenes tomadas satelital del incendio.
del incendio, ¿verdad? Y lo que ha provocado esos incendios, ¿verdad? Y han llegado hasta lugares poblados, lugares turísticos, ¿verdad? Vamos a la Biblia. Vamos a Lucas 21:11. Otra de las señales. Ahorita vimos incendio, pero la Biblia presenta otra de las señales y dice que habrá grandes terremotos, pero iba a haber en distintos lugares, en diferentes lugares iba a haber hambre. Otra de las señales. Miremos un poquito acerca de esto, de la sequía, que es un dato importante. La sequía se va a convertir en la próxima pandemia. ¿Quién informó eso? La ONU. ¿Por qué la sequía va a ser una pandemia? Porque se va a generalizar la pandemia a nivel mundial. Esa es la razón. Hoy tal vez la sequía no ha estado mundialmente, pero ahora esto sí se va a extender. Cada día va a haber más sequía, quiere decir que va a haber menos alimentos, va a haber más hambre, la vida se va a volver más cara y más difícil, ¿verdad? Eso está profetizado. Aquí está un informe especial sobre la sequía en el 2021 publicado por la ONU. Alerta la ONU ahorita en el 2021, la Organización de Naciones Unidas está alertándonos a nosotros, al mundo, el grave impacto que tendrá la cada vez más creciente sequía que agravarán, dice, las desigualdades sociales y económicas. ¿Y qué dice aquí en el informe? La sequía está a punto de convertirse en la próxima pandemia, ese informe. Y no existe una vacuna para curarla. No se puede curar la sequía. ¿Qué va a producir? Hambre, muerte, pestilencia, todo va a producir. La sequía ha afectado directamente a 1.500 millones de personas en lo que va del siglo. Y este número crecerá drásticamente. ¿Y cómo vamos viendo la sequía? Como resultado de la sequía se van secando, ¿sabe qué, hermano? Los lagos, los ríos. Y si se van secando los lagos, los ríos, va desapareciendo la forestación, los bosques. El oxígeno cada día se va volviendo más escaso en el planeta. Quiere decir que va a haber menos vida aquí en este planeta, aquí en la Tierra. Aquí tenemos un reportaje de enero del mar Caspio, que es el lago más grande del mundo. Este está ubicado allá en el mapa, lo vemos, está ubicado entre los dos continentes, entre Asia y Europa. Ahí están los países que están alrededor, Irán y otros países, Rusia. Pues este mar Caspio se está secando. Y dicen los científicos que se estima que pasó de perder, cada año perdía entre 1 y 2 centímetros de superficie, desde la década de 1970, 1 a 2 centímetros cada año eso era, ¿verdad? Y ahora pasó a 6 o a 7 centímetros cada año va perdiendo como más del triple, cada año se va perdiendo, ¿verdad? Y ahora vamos a, eso es el mar Caspio en Europa, en Europa y Asia. Vamos a América, los Estados Unidos. Miren cómo está golpeando la sequía también en los Estados Unidos. ¿Ya? Y aquí hay una foto de la NASA, que destacan la gravedad de la sequía en California. ¿Saben ustedes que California es el estado supuestamente más próspero o más rico de Estados Unidos? Y es el lugar donde hay más, el país que produce más productos agrícolas en los Estados Unidos. Pues ahí ya la disminución de los productos agrícolas va cada vez más en detrimento. Va disminuyendo porque hay sequías fuertes y hay también incendios fuertes y hay también, se van secando los lagos, se van secando los ríos, se van secando los embalses, los depósitos de agua, almacenamiento que abastecen a las ciudades. Cada día, aquí están datos. Por ejemplo, este dato es del 21 de julio reciente. Aquí están una foto del satelital de la NASA donde presenta imágenes ahí de California del lago Shasta Lac. Y aquí lo presenta en el año 2019 es esta foto. Si ustedes miran, aquí está lo verdioso, todo eso es verde a la orilla del lago. Ahí están las fuentes de agua, tal vez no se notan tan bien. Pero 2 años después, miren qué resequedad hay y menos cantidades de agua. ¿Verdad? Dice que el 35%, aquí les dice,
Ahorita se encuentra, dice, el embalse más grande del estado de California, ¿verdad? Se encuentra aproximadamente el 35% de su capacidad. Qué terrible que es eso, ¿verdad? En el periódico Los Angeles Times también hay otra información del 21 de julio que habla de lo mismo, disculpen. Mientras el oeste se hunde cada vez más en la sequía, los expertos en clima y agua están cada vez más alarmados por las reservas de California. Quiere decir que ya no va a haber agua en California. Hasta el agua de tomar se está, ¿verdad? Dice que se está secando severamente. El lunes dice, ya está el embalse más grande del estado, donde hay mayor cantidad de agua, contenía unos escasos 1.57 millones de acre-pies de agua, lo que equivale alrededor de su 35% de su capacidad. Qué terrible es eso. Pero vamos ahí mismo a California, el 20 de julio. Otro dato, el New York Times. Y dice que en medio de la sequía, California, de dimensiones históricas que afecta a gran parte del oeste de los Estados Unidos, estas son algunas de las señales de la enorme de la transformación de todo el Valle Central de California, el cinturón agrícola más lucrativo del país, lo que le decía yo. El Valle Central de California es donde es la parte más agrícola de los Estados Unidos. Ahí ya no hay agua, no va a haber agua, se va secando, se va destruyendo la forestación y hay un problema serio. Hay un problema serio ahí. Mire cómo está afectando. Esto es bíblico. No sé si entendemos estas señales. Señales de los tiempos, es bíblico. El Espíritu y Profecía nos ha explicado con más detalle. Y lo estamos viendo ahora en la realidad. Sigo leyendo. Dice que enfrenta este cinturón, ¿verdad?, agrícola, una sequía fuera de lo común. Una sequía fuera de lo común. El cambio climático está potenciando este escasez. Las temperaturas en aumento secan el suelo, lo cual a su vez pueden empeorar las canículas. En fechas recientes, las temperaturas en algunas zonas de California y la región noreste del Pacífico han alcanzado cifras récord. Seguimos con la sequía y los lagos. Se va secando el lago más grande de Estados Unidos. Ahora no es solo de California, ahora el de Estados Unidos, que abastece a 4 o 5 estados. Se está secando. Este dato es reciente. Se llama el lago Mead. Dice que la crisis de la sequía, se va evidenciando ahí en la cuenca del río Colorado, donde aparece el embalse más grande del país, de Estados Unidos, no es de California. El otro era de California, el más grande. Este es de todo Estados Unidos, de agua para abastecer, agua dulce, habla de abastecimiento. Se encuentra en su nivel más bajo desde que se llenó después de la construcción de la presa de 1930, en el nivel más bajo. Actualmente el Mead se encuentran, a 1069 pies sobre el nivel del mar, el 35% de su capacidad total. Este embalse o este lago, ¿a dónde provee de agua? A todo el estado de Arizona, que es grande, al estado de Nevada, el estado de California y México. Parte de México era el estado. Dejamos un poco las pestes, dejamos los incendios, vamos a los terremotos. Ya hablamos de eso en uno de los temas anteriores que hemos tenido. Hemos hablado bastante de los terremotos, pero vamos a hacer mención porque hubo un terremoto en esta semana. Y serio, un terremoto, un gran terremoto. Dice Lucas 21:11 de nuevo, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terror y señales del cielo. ¿Verdad? Ahorita el terremoto de Alaska. El terremoto de Alaska dice que fue un sismo de magnitud de 8.2, es bien alto. Porque el de Managua no llegó ni a 8 cuando destruyó en el 72. Terremoto de aquí en Managua, Nicaragua, en 1972 ni a 8, creo que fue 7.6. ¿Se imagina uno de 8.2? Lo que pasa es que fue en Alaska, un lugar bastante despoblado, pues, pero destruyó, ¿verdad? Dice que es porque ahí esa región hay muchos sismos ahí en esa. En este año creo que han habido como 3 o 4, no sé cuántos terremotos, no lo llevo contabilizado, pero han habido. Pero dice aquí el Servicio Geológico de Estados Unidos
Dice que este terremoto es el más fuerte de los terremotos desde 1964, porque ahí hay muchos terremotos en esa zona, pero es el más fuerte desde después de 1964 que hubo un terremoto con gran intensidad. Y ahí habla que produjo una alerta de tsunami que después la aplazaron, pues creían que iba a producir tsunami, gran tsunami, pues todavía la misericordia divina pues permitió que todavía no se diera eso, ¿verdad? Vamos ahora, dejamos un poco los terremotos, vamos a otra señal, las pestes o pestilencia. Dice en San Lucas 21:11, me gusta más esta palabra, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia. Hambre y pestilencia. Sabemos que pestilencia, peste, epidemia, pandemia, todo va englobado. ¿Ves? En diferentes lugares dice. Y ahorita está el problema, como lo mencionábamos anteriormente, que el COVID va mutando, va variando. Hubo el COVID primero, el general, el original, después vino una mutación que se llamó el alfa, ahora está el delta. ¿Ves? Y cada vez que muta, pues trae cambio. Y ya muchas veces las vacunas que se van le van poniendo a la población como que ya no tiene el efecto que se quería, ¿verdad? Y entonces aquí hay un reporte, y aquí habla publicado el 23 de julio, dice que ahorita la variante Delta COVID-19 en Europa, dice, es dominante. Hasta ese momento, el 23 de julio, ahora es más porque se va extendiendo rápidamente, 19 de los 28 países de Europa ya estaba ese COVID ahí dominando esa región. Se expande, dice, más velozmente que el COVID originalmente. Y es necesario prevenir su transmisión. O sea, y aquí, no sé si aquí ya vino el Delta, pero es casi seguro, pues como aquí no se informa, si este Delta llegó aquí, esto va a ir más veloz, más rápido el contagio. No era como el COVID originalmente, ahora va a ser más rápido, ¿verdad? La velocidad de contagio es mayor. Miremos este dato del New York Times, de Los Angeles Times, y del 22 de julio Estados Unidos admitió, miren bien, las autoridades dijeron, Estados Unidos admitió vivir un momento crítico. Ahorita fue esto, un momento crítico. ¿Y por qué? De la pandemia del coronavirus por la propagación de la variante Delta. Pero las autoridades sanitarias del país insistieron en que puede haber contagio entre algunos vacunados. Puede haber contagio. Y la propia directora de ese Centro de Control de Prevención de Enfermedades, esta señora, Walensky, admitió que el país vuelve a vivir momentos críticos por el virus. Y dice que esta variante es más contagiosa, una de las enfermedades más infecciosas, según dijo ella, que ha visto en sus 20 años de carrera profesional. Nunca. Y aquí sale dando una declaración, ¿verdad? Los dos señores que están encargados de la cuestión del virus. Y ella dice, esa directora, ahí aparece la lámina, que la cifra dice, ahí pueden leer, muestran que la batalla de Estados Unidos contra el COVID no ha terminado. Y es más, están recomendando ahorita que a los vacunados en Estados Unidos usen las mascarillas. Están recomendando a nivel nacional ya. Porque es peligroso que el mismo que tiene, no hay seguridad, dice. Es muy peligroso. Esto está, mire hermano, por todos lados. Esto está por todos lados. Como quien dice, por donde la busquemos. Estamos acorralados. Pero ¿qué más dice Mateo 24:12? Al sermón de Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad que iba a pasar, se enfriará el amor de muchos. La maldad se iba a aumentar. ¿Y cómo ha aumentado? Ya hemos estudiado ese tema. Pero miremos el espíritu producido un poquito. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Es cierto. Más y más desordenado el mundo. Hay mucha violencia en el mundo. Muchas manifestaciones de gremios laborales, como dice aquí, que están incitando a la violencia. En cada tumulto hay ángeles malos.
que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia, dice. Muy pronto la maldad del mundo, alza tus ojos. La primera que leímos fue Review and Herald del 11 de febrero de 1904. La que aparece aquí es Alza tus ojos, una matutina en 1903, ¿verdad? Esta aparece en la página 332. Donde dice que los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no satisfacen sus demandas. Leímos que en cada tumulto, en todas esas políticas, estallidos sociales, políticos, hay ángeles malos. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará. Muy pronto la maldad del mundo, aquí al final, habrá llegado a su límite, como en los días de Noé. Aquí lo dice. Y Dios, que después que pasa, cuando se llega al límite, Dios va a derramar sus juicios. Final, ¿verdad? Y aquí hay un dato, también, de CNN, donde dice que la violencia se extiende por el mundo, mientras aumenta la insatisfacción por la pandemia. También la pandemia ha originado más violencia en el mundo, según este periódico. Dice que en Cuba, ustedes saben lo que ha ocurrido en Cuba semanas antes. Cuba hay una desestabilización política, social, hay pleitos, hay un problema serio en Cuba, desorden, una anarquía global. Si es en Haití, la muerte del presidente haitiano, ya lo sabemos lo que ha ocurrido. Si en África, aquí vemos un reporte de África, donde dicen que en África hay, en el momento de este informe, habían 72 muertos en la ola de violencia. Y habían más de 1.234 personas que han sido detenidas durante los disturbios. Entonces ahí tuvo que actuar la fuerza de seguridad, intentaba controlarlo, pero no lo pudo controlar, ¿verdad? Todavía. Vamos a ver esta cita que está en Eventos los últimos días en la página 132 y 133. Miremos qué importante es esto. Mientras estén ocurriendo todas estas calamidades en el mundo, cada día van a ser mayores y mayores y mayores. Ya sabemos nosotros que esto va a acarrear, va a traer como consecuencia la promulgación de leyes. Leyes. Todo esto va a generar leyes. Todo esto, ahorita vienen leyes del cambio climático, leyes de la cuestión de la forestación, los incendios, leyes de la cuestión de viene un sinnúmero de leyes que todas van a llegar al final a la ley dominical. La mayoría no sabemos que todo esto va a provocar, lo dice la profeta, todo esto va a provocar que los gobiernos en el mundo, incitados por el Papa y después por los Estados Unidos, van a decir que todo esto que está ocurriendo es porque la gente en las religiones, en las iglesias se han apartado, están violando el día domingo. Así viene cobijadito. El día domingo. Nos hemos apartado de Dios porque la gente está violentando ese mandato y otros mandatos. Vamos a leer esta cita así. Satanás pone su interpretación sobre los eventos. Y ellos piensan como él quiere que lo hagan. ¿Quiénes? Los gobiernos, los altos dirigentes del mundo, de las naciones. ¿Cómo van a pensar ellos? Como Satanás. Él los va a incitar. Que las calamidades, que las que están ocurriendo hasta ahora y van a seguir más, que llenan la tierra, son el resultado de la violación del domingo. Está claro, eso yo lo creo, porque ese rumbo llevamos. Yo lo creo que eso va a ocurrir, porque ese es el rumbo que llevamos. Porque el Papa está incitando a la cuestión del medio ambiente, hasta hizo una encíclica en el 2015. ¿Verdad? Llevamos ese rumbo. Y ha hablado del domingo en el cambio climático el Papa. Ha hablado. En su encíclica habló del domingo. ¿Y qué más? Esto lo estoy creyendo ahora más. Pensando en apaciguar la ira de Dios. Ay, que estos juicios se nos vayan. Hay que volver a la adoración del domingo. Hay que hacer una ley para que guardemos el domingo. Pensando en apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes, los grandes políticos, promulgarán leyes imponiendo ¿qué? La observancia del domingo. Eso está a las puertas. Está cerca eso. No sé cuánto tiempo, pero está cerca.
Porque el movimiento papal lo está dando en esa dirección y el movimiento de los Estados Unidos va en esa dirección. No sé a cuántos asustes también, yo he entendido esto, pero ahora me asusta aún más, que esto está muy cerca. ¿Qué dice Lucas 21, del 28 al 31? Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles cosas? Todo lo que está ocurriendo hoy, las señales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Cuando todas estas señales comiencen a suceder como ahorita, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Como del perteneciente al pueblo de Dios, como los que conocemos la verdad. Erguíos, levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque la redención está cerca. ¿Qué? La salvación está cerca. ¿Qué quiere decir? Que va a venir Jesús. Pero tiene que ocurrir todo esto. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 31. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Vamos con esta cita. Ya vamos a ir 2 citas más y vamos a ir terminando. Las señales de la venida de Cristo son demasiado claras. Ya lo vimos, ¿no? Lo que hemos visto el día de hoy y en el estudio anterior a este tema, que va enmarcado entre la misma dirección, todas las señales que hemos visto están claras. Lo vimos en la Biblia, lo vimos en el Espíritu y Profecía y la estamos viendo en la realidad. Para que se pongan en duda, no tenemos por qué tener dudas. ¿Y qué tenemos que hacer como cristianos? Esta es una invitación a la preparación. Si todavía no estamos preparados como cristianos, hermanos, vamos a perecer, vamos a sufrir grandemente. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, cada uno de los que profesan la verdad debe ser un predicador vivo. Nos está invitando a que seamos predicador vivo, a que vivamos el evangelio primero, vivo, y que prediquemos la palabra de Dios a otros. Que entendamos esto, que le expliquemos a la gente de afuera que no sabe que todo esto que está ocurriendo está registrado en la Escritura como señales, porque la gente no sabe. Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a que se despierten. ¿Por qué? Porque la iglesia estamos dormidos. Todo el cielo está conmovido, las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. ¿Por qué dice despierten? Porque la Odisea está dormida. Nosotros la Odisea estamos dormidos. Estamos en ceremonia como los judíos. Cada sábado reunirnos, cada sábado, puras ceremonias, muchos. Estamos en ceremonia y vamos a terminar en ceremonia. Si vamos a quedar reuniéndonos cada sábado, ya las van a estar cayendo las plagas. Así quieren estar muchos. ¿Qué dice más? Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. Vivimos en medio de los peligros de los posteros días. Pero ¿qué más dice? Mayores peligros nos esperan y sin embargo no estamos despiertos. Las escenas que se están desarrollando delante de nosotros son de suficiente magnitud para hacernos despertar y grabar la verdad en el corazón de todos los que quieran escuchar. La mies, ¿qué dice más? De la tierra está casi madura. Testimonio para la iglesia, tomo 1, página 236 y 237. Conocemos el pasaje bíblico, segunda de Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, lo que está ocurriendo, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Consagrarnos. Eso es lo que queda. Consagrarme yo y consagrarte tú también. Consagrémonos. Esto se acaba. ¿Y cómo vamos a hacer? Y de esa manera, al consagrarnos, vamos a esperar y apresurar la venida de Jesús. Dice el versículo 12. Dios nos invita a despertarnos. Testimonio tomo 5 para la iglesia, página 670. ¿Por qué? ¿Por qué nos invita a despertarnos? Porque el fin se acerca. Cada hora que transcurre es hora de actividad en los astros celestiales. ¿Sí o no? Hora de actividad. ¿Y qué más dice? Para preparar en la tierra un pueblo que desempeñe un papel en las grandes escenas que están por sobrecogernos. Estos momentos que pasan, que nos parecen que de poco valor, están cargados de intereses eternos. Dice que estos momentos, este tiempo, por eso dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos hoy. Están amoldando, dice, el destino de la alma, este momento. Ya sea para vida eterna, si cree lo que está pasando y vamos a enderezarnos, o a muerte eterna y no lo cree.
no lo querés vivir. La palabra que pronunciemos hoy a oídos de la gente, las obras que hagamos, el espíritu del mensaje que proclamemos serán un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Última cita, para terminar. Testimonio tomo 5 para la iglesia, 670. Como pueblo, miremos bien, todos por favor, no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. Por eso Jesús no ha venido también. No estamos listos. Mire bien esto, es como una sentencia para nosotros ahorita, ojalá salgamos de eso. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Pero ¿qué dice más el escrito? Es deber nuestro, nos anima. Mientras vemos las señales, que es la que estamos viendo, de que se acerca el peligro, ¿cuál es nuestro deber? Levantarnos y obrar. ¿Qué cosa es levantarnos? Levantémonos del estado que estamos. La mayoría estamos en un estado serio, espiritualmente. De la Odisea está serio. No nos sintamos tranquilos, levantemos desde ahí y obremos, dice la palabra inspirada. Así que mis hermanos, pues pidámosle al Señor que ojalá y hagamos nosotros el esfuerzo por estudiar más la palabra de Dios, por entender estas señales, atenderlas y seguir el consejo que dice la palabra en Pedro. A medida que se venga todas estas señales, todas estas señales de la venida de Jesús, a medida que cada día se van dando más, porque esto nos insta a prepararnos y que nos consagremos y vivamos en santa y piadosa manera de vivir. Vamos a terminar orando, pues. Padre Santo, Dios de misericordia, muchísimas gracias por habernos ayudado a estudiar tu palabra. Danos una bendición especial, ayuda a que despertemos verdaderamente de esta somnolencia espiritual y que podamos hacer tu obra que has encomendado, podamos arreglar nuestras vidas y podamos pregonar este mensaje de verdad a todo el mundo. Anímanos, ayúdanos y guárdanos. En Cristo Jesús. Amén.